Todos los que de alguna forma ya formamos parte de un discipulado, ojalá que esto no sea solamente pues termine solo en palabras, que cada uno de nosotros ore al Señor y le diga: Señor, ¿cómo puedo yo servirte a través de tu palabra? ¿Cómo puedo yo traer a otros nuevos creyentes a Cristo? Todos, sin excepción, estamos llamados a compartir a Jesucristo. Pero sobre todo, el llamado es a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, pidamos al Señor que es todo lo que Dios nos ha permitido tener, como dice la palabra, de lo que hemos recibido de gracia, también, ¿qué dice? De gracia lo demos, ¿verdad? Así es que no nos conviene para nada ser como ovejitas muy llenas de lana, y me refiero a lana al pelaje del animalito, ¿verdad? Porque el otro, pues estaría padre que fuéramos llenos de lana, pero no es esa lana, sino más bien llenos o engordados más bien necesitamos buscar la manera de poder ser funcionales en la obra del Señor, ¿ok? Pues bienvenidos una vez más. Otra vez, Noemí, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos, bienvenida. Estamos aquí para servirte. Yo soy Gabriel. Qué gusto saludarte. Rosy, hermosa, qué gusto verte. Bienvenida. Ya sabes, aquí te amamos mucho. Mayra, que ya es de casa. Qué gusto saludarte, Mayra. Y más por ahí que faltan de llegar. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Seguimos con nuestra charla alrededor del Sermón del Monte, ¿verdad? La cual, hemos dicho, es una serie de enseñanzas de Jesucristo que nos revelan los principios que rigen el reino de los cielos y cómo estos influyen o cómo estos definen a los ciudadanos del reino de los cielos. El Sermón del Monte inicia, como ya lo hemos hecho, con las bienaventuranzas, las cuales también hemos hecho hincapié. Cada una nos muestra los rasgos del carácter de Cristo, por lo cual todos los que somos discípulos debemos anhelarlas todas, incluyendo esta última bienaventuranza, la octava, que vamos a platicar juntos en un momentito. Así es que vemos que son 8 bienaventuranzas. Ya hemos dicho que las primeras 4 nos hablan de la disposición del corazón para con Dios, y las siguientes 4 nos hablan de la disposición del corazón hacia nuestro prójimo. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, leemos los versos del 10 al 12, por favor. Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Cuando lo tengan todos, digan amén. Amén. Antes de que leamos nuestra porción, yo quisiera que tuviéramos una oración, de hecho por el estudio, pero también vamos a pedir al Señor en oración. ¿Ven estas sillas que están vacías? Cada silla puede representar a una persona. No solamente a algunos que hoy faltaron, sino a otras personas, ¿verdad? Y yo quiero pedirles que oremos pidiendo al Señor que Él siga transformando los corazones de más familias completas. ¿Tú has orado por alguna familia en particular? ¿Has pedido por ellos? ¿Por el papá, por la mamá, por los hijos, por los abuelos? ¿Sí? Qué importante es que cada uno de nosotros tenga en su corazón orar por una familia y pedir a Dios que Él siga restaurándoles, guiándoles a conocer la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar por esto, ¿sí? Eli, hermosa, ¿podrías orar por esta necesidad? Por favor. Gracias, Irancito.
Ay, lo más cerca posible. Gracias. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das, poder estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias Así por es, el Señor. privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias porque nos has dado un regalo tan grande, Señor, que todavía no acabamos de discernir el camino a la profundidad, la enormidad que tiene, Señor. Pero no queremos quedárnoslo para nosotros solos. Queremos poderlos compartir con aquellos, Señor, que tienen dolor en su corazón, que están atados al pecado, que todavía no pueden ni siquiera ver el reino de los cielos, Señor, mucho menos comprenderlo. Señor, aquellos que están viviendo sin esperanza, aquellos a quienes el enemigo tiene completamente bajo su poder, y necesitamos, Señor, que tú nos des de tu Santo Espíritu, para que tú nos guíes en oración, pidiendo por ellos, para que sean rescatados, Padre, y tú los lleves, mi Dios, de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, Sí, Señor. dirígenos con tu Santo Espíritu para que hablemos a aquellos, Padre, que necesitan escuchar de ti, aquellos que están listos ya, Señor, para que la semilla llegue y quede allí como en una tierra fértil, Padre. Sí, Señor. Para que puedan Sí, Señor, mi germinar, Dios. crecer y dar fruto, Sí, mi Dios. abundante fruto, Señor, Amén, Señor. para ti. Señor, a veces es difícil compartir con las personas en la calle, tenemos poco tiempo, pero Señor, yo recuerdo en la ocasión que, pues, en un desayuno, Señor, de unas amigas, yo tuve que salir antes que ellas y cuando pedí mi coche me dijeron que no lo podían traer porque no prendía. Entonces le pedí a la persona que me llevara y, Señor, tú pusiste en mi corazón que le dijera, pues sí, no prende, pero es que usted no ha orado primero. Y entonces, en ese momento, Señor, tú pusiste las palabras en mi boca y me permitiste orar, dándote gracias porque el coche iba a prender y iba a poder yo llegar al compromiso que tenía, que era importante. Y, Señor, había 2 personas allí que se quedaron con la boca abierta cuando después de orar me subí y el coche prendió. Amén. Señor, es una pequeña manera de decirle al mundo que tú existes, que estás allí, que tú eres la Así solución es. a nuestros problemas, Así que tú es. eres nuestra esperanza, que tú eres el que podemos apoyarnos, Señor, y que podemos vivir porque tú vives. Podemos continuar Así adelante es, Señor. porque tú nos llevas en tus dulces brazos, Señor. Guíanos, Señor, para que podamos compartirles a aquellos que están en gran necesidad. Algunos lo platican, otros no. A unos se les nota, a otros no. Pero hay tanto dolor en el mundo, Señor. Que seamos embajadores tuyos, Padre, y un instrumento en tus benditas manos, para que aquellos que no han venido todavía, Señor, a disfrutarte, Dios mío. puedan hacer. Amén. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Señor. Sí, Señor. Amén. 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 Gracias, Eli. Amén. Gracias, querido amigo. En ese mismo sentir, Señor, pedimos una vez más que tú alumbres nuestro corazón con tu hermosa palabra, Señor. Que seamos transformados a la imagen de Jesucristo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guárdala en nuestro corazón y que no se diluya. Que sea parte, Señor bendito, de lo que cada uno de nosotros ore en respuesta, Señor. Porque cada una de estas verdades tan importantes de tu reino, Señor, nos conciernen, Señor. Es parte de nuestra vida diaria, Señor. Yo sé que tú no nos has llamado a ser ciudadanos de tu reino a futuro, sino desde hoy, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón en el nombre precioso de Jesús. Amén. Leemos entonces Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, por favor. Esta es la octava bienaventuranza que pareciera que contiene 2 bienaventuranzas. Vamos a leerlos juntos. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen
y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. De todas las bienaventuranzas, esta última parece ser la más opuesta al pensamiento y a la experiencia del ser humano. El mundo no asocia la felicidad con humildad, con llanto por el pecado, con mansedumbre, con justicia, con misericordia, con pureza del corazón o pacificación santa. Aún menos asocia felicidad con persecución. Quiero contarles, alguna vez escuché a este hombre, Luis Donaldo Colosio Riojas. Ustedes saben, él es hijo del candidato asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, hace algunos años, y contaba que en una entrevista a su mamita, Diana Laura Riojas, al ser cuestionada de si deseaba venganza contra quienes mandaron asesinar a su esposo, dice Luis Donaldo, hijo, que su mamá respondió, cito, mi perdón será mi venganza. Wow. Dice él con lágrimas, es una poderosísima lección de compasión y de grandeza. Desde entonces, dice él, yo tengo que ser así. Dice, yo quiero ser así como ella. Fin de la cita. Creo que cada uno de nosotros como ciudadanos del reino debemos nosotros actuar como ciudadanos del reino. Por eso es que decimos que no estamos llamados a ser los ciudadanos del reino en el futuro, ya que hayamos muerto y que hayamos ido al cielo. Realmente Dios está esperando que cada uno de nosotros ocupe su lugar en el reino. Y esta es, digamos, la forma de poder ver que verdaderamente Dios está haciendo su obra en nosotros, ¿saben? Los bienaventurados, dice Jesús, no son entonces los que son autosuficientes, que no se fatigan de nada, que hablan con altanería. Como dice el Salmo 73, logran con creces los antojos de su corazón, sino que los bienaventurados, dice Jesús, no tienen un alto concepto de sí mismos, sino que lloran por saberse pecadores, por tanto, reconocen que están en una bancarrota espiritual. Resulta ser una paradoja que los verdaderos felices, de acuerdo a la palabra, y dichosos, sean los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que anhelan justicia, los que hacen misericordia, los de limpio corazón, los que anuncian la paz. Estos, familia hermosa, son los que verdaderamente deben ser felices. Así es que yo no veo por qué nosotros tengamos que estar de caras largas, ¿verdad? ¿Somos felices? Amén. Pero al no coincidir con el pensamiento y la experiencia del mundo, y esto respecto a la felicidad, porque hemos dicho que la felicidad como concepto del mundo pareciera ser pasajera, efímera, porque solamente depende de circunstancias, de momentos. Como aquella ocasión, ¿se acuerdan que vimos el clip de esta película En busca de la felicidad, que narra la historia de un personaje de la vida real, el cual tiene un momento de, digamos, de éxito momentáneo, y él mismo dice, a este momento de la vida le llamo felicidad. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de que dependamos de una felicidad que solamente dura un momento de la vida. Y se dice que no podemos nosotros como seres humanos estar todo el tiempo felices, porque de alguna forma también no lograríamos ni la mitad de los años que se supone que están programados para el ser humano, conforme a la palabra 80. Pero si estás todo el tiempo feliz, decíamos, es como tener el sol radiante toda la vida. Y eso acabaría por secar las plantas,
transformar lo verde en un desierto, necesitamos de un momento de dolor, necesitamos un momento de quietud o de lloro, necesitamos un momento de las nubes que nos brindan la lluvia para poder refrescarnos. Entonces, pero el mundo tiene el concepto de la felicidad de otra manera, como nosotros no la tenemos. Jesús presenta otra forma de felicidad, una que no depende de las circunstancias, una que no depende de los momentos, de las cosas materiales. Y cuando no se coincide con la experiencia y el pensamiento mundano de la felicidad, surge un conflicto que trae como consecuencia la persecución. Como dice Jesús, acompáñame a Juan capítulo 15, verso 19. Juan capítulo 15, verso 19. Juan 15, 19. ¿Listos? Dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo les escogí el mundo, por eso el mundo les aborrece. ¿Escucharon bien? El mundo les aborrece. Una característica entonces de esta bienaventuranza, sin duda, es la persecución. Los ciudadanos del reino se distinguen por las 7 bienaventuranzas anteriores en sus vidas. Y a medida, escuchen bien, a medida que cada una de estas bienaventuranzas forme parte de la experiencia diaria de nuestro vivir como cristianos, podremos fácilmente experimentar la 8ª bienaventuranza. Vuelvo a decirles, a medida de que las anteriores bienaventuranzas formen parte de la experiencia diaria de nosotros, más fácilmente experimentaremos la 8ª bienaventuranza, la cual, vuelvo a reiterar, tiene como principal punto la persecución. Dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y eso de que son estas bienaventuranzas los rasgos del carácter de Cristo, y por eso los discípulos debemos anhelarlas todas. Les decía, aún esta que sin duda es la más impopular de todas las bienaventuranzas. ¿Quién desea, por supuesto, ser perseguido? Hemos algunas ocasiones hecho hincapié de que la iglesia está programada, la iglesia tiene una cita con la persecución. Y de hecho ya hay persecución. Ve lo que dice Pablo a Timoteo. En la segunda carta, en el capítulo 3, verso 12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Toño no. Irán, tal vez. Carlita, no sé. Noemí, posiblemente no. No, aquí dice todos. Todos. Ustedes saben que en Siria los cristianos son duramente perseguidos. En el contexto en el que están los hermanos de este país, toma más sentido el pasaje que leemos en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, por favor. Romanos 10, 9 y 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Ve lo que dice Pablo a los hermanos en Roma. Posiblemente aún en Roma, siendo un país politeísta, esto que les dice Pablo podría ser algo no muy fácil de hacer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y les decía, en Siria este pasaje toma más sentido, porque confesar que se es cristiano en ese lugar puede significar perder la vida. Lo mismo sucede en Afganistán. Ustedes saben que hace un par de años, o no sé, si más o menos, los Estados Unidos retiraron sus tropas que habían estado ahí por 20 años o más. Después de aquella ocasión fallida de haber buscado armas nucleares después del 11 de septiembre, sin encontrar alguna, pero sí derrocaron al dictador y terrorista, ¿no? A Muammar Gaddafi, ¿no, verdad? Era Saddam Hussein. Sí, ¿verdad? Él. Bueno, después de 20 años, algunos misioneros pudieron establecer iglesias, congregaciones cristianas en un mundo donde solamente había islamismo. Pero ahora esos hermanos seguramente están bajo el asedio de la persecución, porque después de que salieron las tropas americanas, nuevamente el talibán tomó el control de la nación. Así es que algunos daban ya por sentado que iban a morir. No sé cuál sea la situación hoy por hoy, pero de que hay una situación incómoda para la iglesia en Afganistán, eso ténganlo por seguro. Pero también esto mismo lo vemos con nuestros hermanos católicos en Nicaragua, que han sido declarados como enemigos del Estado por el dictador Daniel Ortega. En el 2006 yo me enteré a través de una amiga misionera aquí en Cuernavaca, que forma parte de la WEC Internacional, que es una organización misionera que ha establecido base aquí en Cuernavaca. De hecho, ellos son los dueños que tienen un terreno enorme ahí en Ticumán, por el cual hemos estado orando. Les pido que sigamos orando para que vean que sí hay asedio. Ustedes saben que ese lugar que les pertenece legalmente se lo quieren quitar a algunos comuneros, y ya llevan años queriéndolo hacer. Bueno, pues cuenta esta persona que en el 2016 un misionero americano de nombre Andrew Bronson, y esto fue noticia a nivel nacional en Estados Unidos, estuvo 2 años encarcelado, acusado injustamente por asociarse a una red de terroristas. Pero tras demostrar su inocencia y sobre todo la intervención de Donald Trump, el presidente en turno de ese entonces, el gobierno de Turquía decidió liberarlo y expulsarlo como persona no grata del país. Pero lo que quiero hacer énfasis es que confesar con la boca que Jesús es el Señor es ahora en varios países, en varios lugares, causa de persecución. Vuelvo a reiterarles, aún aquí hay persecución con los hermanos de la WEC. Tal vez de manera personal hayas experimentado algún rechazo o alguna forma de discriminación por dar tu testimonio de Cristo, no lo sé. Pero de que hay persecución, hay persecución. Ahora hablamos respecto a esto de la causa de Cristo. Dice el pasaje que leímos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros sabemos que la justicia es Cristo. Entonces, padecen por la causa de Cristo. Y la causa de Cristo es algo que nos involucra a todos sus discípulos. A decir de esto, Jesús dijo en Hechos 1:8, no lo busquen solo para traerlo a la mente en la parte B, dice, me serán testigos en Jerusalén. Le dice a sus discípulos, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les serán testigos en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. En aquel tiempo se decía que España era lo último de la tierra. Era el lugar a donde quería Pablo llegar después de Roma, lo cual no fue posible. Y sabemos que la palabra testigos usa el vocablo griego martus, de donde proviene la palabra
que nosotros entendemos como mártir, ¿verdad? Jesús envió entonces a sus discípulos a extender el reino de los cielos, lo que significó dar sus vidas por la causa de Cristo. Es decir, se convirtieron en mártires por la causa de Cristo. Y esto lo podemos ver ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Leemos los versos del 1 al 4. Hechos 4, del 1 al 4. Amén. ¿Sí? Venga, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Esta ocasión le arremetieron contra ellos por haber Pedro y Juan ido a orar al templo muy de mañana y haber encontrado a aquel hombre de 40 años de haber estado cojo pidiendo ahí limosna en la puerta de la Hermosa, ¿verdad? El cual fue sanado milagrosamente. Esto dio lugar al discurso de Pedro, el segundo discurso poderoso de Pedro, del cual se convirtieron más de 5,000 personas. Esta ocasión fueron puestos en la cárcel y más tarde el Espíritu Santo los liberó, sin tener que abrir inclusive las mismas celdas. Y posteriormente los encontraron otra vez predicando en el templo. Ya era un dolor de cabeza para las autoridades judías en ese tiempo. Ve ahora al capítulo 5, ahí mismo en Hechos, capítulo 5, versos 17 al 18. Estamos entendiendo que los discípulos dieron sus vidas por la causa de Cristo. Hechos 5, 17 al 18. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya antes les habían dicho que no hablaran de Jesucristo y ellos lo siguieron haciendo. Pero no solo fueron encarcelados, ese mismo capítulo del verso 40 dice que fueron también azotados. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, lo cual para ellos fue un momento de gozo, porque se sintieron honrados de haber padecido por la causa de Cristo. Pero la persecución solo es parte del precio, mis queridos hermanos, porque la causa de Cristo es o significa ser verdaderos testigos de Él. Verdaderos testigos de Él. Ve ahí mismo en el capítulo 5, Hechos 5, versos 27 al 32, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen de ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos, ¿qué dice? Suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu del Señor no está en cualquiera. Tiene que ser aquel que le obedece. Y estos hombres, bajo el poder del Espíritu Santo, testificaron del reino siendo obedientes al llamado
de Cristo, a ser sus testigos, no teniendo temor a la intimidación de las autoridades religiosas. Esto es la causa de Cristo, mis queridos hermanos. Como dijera el legendario Charles Stanley, que esta semana, y con un poquito de lamento y gozo al mismo tiempo, está en la presencia de Dios, dice: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. El verso 41 de ese mismo capítulo de Hechos dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúscula. ¿Están conmigo todavía? Yo les dije que tomaran café, ¿eh? La pregunta que yo les hago hoy, familia hermosa, es: ¿qué precio estamos nosotros pagando por extender el reino de Dios? ¿Cuál es el precio que estamos pagando nosotros por extender el reino de Dios, por hablar de la causa de Cristo? Bienaventurados, dice Jesús, los que padecen persecución por causa de la justicia. Pensarías que es inverosímil que en este presente todavía haya ese tipo de manifestaciones de represalias contra la iglesia, pues aún, déjenme decirles, va a ir en aumento. Todavía en México gozamos de la libertad de culto. Podemos congregarnos. Podemos hablar abiertamente de Jesucristo. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. Al menos ya hay leyes que este gobierno ha establecido, como, por ejemplo, ¿sabes que es un delito reconvenir a alguien de su decisión de cambiar de sexo? Entonces todos aquellos consejeros y personas que se dedican a través de terapias buscar que la persona vuelva a ser heterosexual, es un delito. Imagínense entonces, si una persona en una congregación se siente aludida por lo que el pastor diga, lo puede denunciar. ¿Y cómo vamos a decir que no es pecado esto abiertamente? Sería entonces yo negligente delante de Dios, ¿sí o no? Lo cual implicaría para mí un problema legal, o para cualquier pastor. Esto se llama persecución. Por favor, ya no es tiempo de que estemos cómodos en nuestras congregaciones. Hace 8 días les decía, su lugar tiene ese círculo con la E al centro y una diagonal, que indica no estacionarse. Nuestra vida no debe ser una vida cristiana estacionada. Un carro que está ahí mucho tiempo estacionado comienza primero a perder la presión de las llantas, ¿no? Y después comienza a tener ya ramas, las llantas, al rato ramas por todas partes, polvo, etcétera, etcétera. Y ahí se va quedando como chatarra vieja, ¿no? Pero nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados para vivir por la causa de Cristo. Ahora, otra pregunta: ¿qué precio estamos pagando nosotros al seguir los pasos de Jesús? El verso 11 de Mateo 5 dice, Mateo 5, 11 dice: bienaventurados. Esta es la segunda bienaventuranza dentro de la octava. Son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Aquí Jesús pasa de la tercera persona, los bienaventurados, los que sufren persecución, a una segunda persona, sois, bienaventurados sois, como si el Señor nos hablara directamente a ti y a mí. Gabriel, bienaventurado eres cuando por mi causa te vituperen, se burlen de ti
y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. ¿Ya les ha sucedido esto? ¿Alguna vez alguien no solamente se ha burlado de ustedes, alguna vez alguien incluso ha perdido algún negocio, algún trabajo por predicar a Jesucristo? Siguiendo los pasos de Jesús. La persecución es el choque entre dos líneas de pensamiento irreconciliables. Por un lado, el mundo que pone al hombre en el centro de su existencia misma, la razón de ser de su vida. Por otro lado, los principios que rigen el reino de los cielos. Ambos son irreconciliables, vuelvo a repetir. En la medida en que los ciudadanos del reino cumplen las 7 primeras bienaventuranzas, como dijimos al principio, podrán experimentar esta octava. Porque hay un choque irreconciliable, una colisión, colisión, ¿verdad? No hay manera de poder unirlos. Agua y aceite. Dice Pablo, nuevamente repito la cita, 2 de Timoteo capítulo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús advierte que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y termina diciendo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto lo encuentras en Mateo 10, versos 24 y 25. Si a Jesús le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros nos atacarán, a sus discípulos, a los ciudadanos del reino? Podemos decir entonces que la persecución es algo normal en la vida de un cristiano. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Yo quisiera estarles hablando de que si nosotros le declaramos a Dios que vimos un coche y le impusimos las manos, Él nos lo va a dar. Yo quisiera estarles diciendo, hermanos, que el Señor va a venir antes de la tribulación. Yo quisiera estarles diciendo cosas que a ustedes les levantaran el ánimo. Pero ese no es el evangelio de esta Biblia que yo tengo, no sé la tuya. Pero al menos eso no viene aquí. Por eso es que les decía que esta bienaventuranza es la más impopular de las demás. Dice Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense cómo es que finalmente es allí donde la salvación tiene conclusión, tiene su término. Porque ciertamente tú y yo hemos sido justificados en nuestro espíritu a través de la fe en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero día tras día estamos experimentando una salvación que tiene que ver con nuestra alma, la cual todavía no es a la imagen de Jesucristo. Este proceso, como ya lo hemos entendido, dura toda la vida. Así es que cada día nuestra oración debería ser al Señor, sálvame, sálvame. Como lo cantaban aquellas mujeres y aquellos hombres a la entrada de Jerusalén, aquel
día de Pascua, ¿verdad? De hace más de 2000 años. ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Qué era? Sálvanos, sálvanos ahora. Esa es nuestra oración, día a día. Sálvanos. ¿Y de qué? ¿No hemos sido ya salvos a través de Jesucristo? Sí. Vuelvo a repetir, por fe, nuestro espíritu ha sido justificado, pero día tras día necesitamos que sea Jesús salvándonos de nuestros pecados que todavía cometemos. Porque dice la palabra que quien dice que no peca es mentiroso. Todos todavía hoy batallamos con el pecado. Todos. Hasta la Madre Teresa de Calcuta sufrió de eso. Hasta el pastor Charles Stanley. Todos. Mientras estemos en este mundo vivos, estaremos necesitando de la salvación diaria de Cristo. Pero aquí Pablo nos habla de finalmente una glorificación. Ya no hay más presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Te imaginas ese momento? Glorioso momento. Cuando ahora sí, dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de la primera carta, que entonces le veremos tal y como Él es. Imagínate, qué momento tan importante, tan glorioso. Yo no tengo ni palabras para decirlo. Pero, dice aquí el Señor, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora entonces el padecimiento que hoy tenemos, mientras ese día llega, suma a, claro, nuestra santificación, que ese es el proceso del que yo les hablaba, de esa salvación cotidiana, diaria, que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y estas persecuciones, este asedio diario, suma, claro está, para que nosotros no dependamos de nuestra naturaleza, sino busquemos el rostro de Dios todo el tiempo. Sin embargo, lamentablemente, aún nuestra naturaleza quiere tener lo mejor de las dos líneas de pensamiento, las que chocan entre sí, ¿se acuerdan? Las que no tienen una relación, no tienen una relación alguna, que son irreconciliables. Pero nuestra naturaleza anhela todavía lo mejor de las dos. Sí, me encanta ser cristiano, quiero ir a la iglesia. Me gusta estar entre los hermanos, yo tengo muchos amigos ahí, pero también me encanta lo que el mundo me ofrece todavía. Eso no puede ser posible. De hecho, es imposible. Algo está sucediendo mal ahí. ¿Por qué razón entonces? Porque, como sucedió en el pueblo de Egipto, ellos salieron de Egipto por mano de Moisés, ¿se acuerdan? Por guía de Moisés, por mano de Dios, perdón. Pero la Biblia nos dice, y te voy a pedir que por favor vayas a Hechos capítulo 7, versos 38 al 39. Hechos 7, 38 al 39. Para que no nos perdamos, les estoy hablando de seguir los pasos de Jesús. Hechos 7, 38 al 39. Dice: este es aquel Moisés, esto lo cuenta Esteban, ¿verdad? Que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus ¿qué? En sus corazones se volvieron a Egipto. Qué interesante. O sea, ellos anhelaban salir de Egipto, de la esclavitud, pero al mismo tiempo amaban a Egipto. ¿No les parece esto algo patológico? Pues la verdad es que eso, desafortunadamente,
es algo que vemos todos los días en nuestra vida todavía, mis queridos hermanos. Todavía nuestro corazón está en Egipto. Por esa razón, nuestra naturaleza pretende tener las dos cosas que no tienen relación alguna: el reino de Dios y el pensamiento del mundo. Pero Jesús advierte la imposibilidad de ser leal a dos intereses totalmente opuestos. Dice Jesús en Lucas 16:13. Lucas 16:13. Dice Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero hago énfasis en esto: no se puede servir a dos señores. No se puede. Jesús dice, no es posible. Pero Jesús se dirige a los que siguen sus pasos, los cuales le han hecho su Señor, pero también han sido causa y objeto de burla y de asedio o alguna calumnia a ellos. Por eso el Señor les llama bienaventurados. Ve conmigo a Isaías, por favor. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escuchen palabra de Jehová ustedes, los que tiemblan a su palabra. Sus hermanos, que les aborrecen y les echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría suya y ellos serán confundidos. Wow. El Señor le llama bienaventurados a los que siguen sus pasos y aguantan el tema de la burla, de la persecución. La promesa que hace Jesús a estos bienaventurados, la bendición específica prometida a quienes son perseguidos, es que de ellos es el reino de los cielos. Dijimos al principio de nuestro estudio que este Sermón del Monte se orienta a mostrarnos los principios que definen al reino, ¿sí? Así es que el Señor Jesús inicia las bienaventuranzas con ese énfasis, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora termina diciéndole a los que son perseguidos, de ellos es el reino de los cielos. Esta es la razón por la que Jesús les llama bienaventurados. De ellos es el reino de los cielos. Y Pablo enfatiza respecto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 5 al 7, 2 de Tesalonicenses 1
del 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les atribulan, y a ustedes que son atribulados darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Lo que entonces distingue a los verdaderos discípulos es la persecución. Dice Pablo aquí, para que seamos tenidos por dignos, ¿verdad?, del reino de Dios. Yo les decía que ese asedio, esa tribulación suma a nuestra salvación día tras día, porque a mayor quebrantamiento, a mayor arrepentimiento, a mayor santificación, mayor glorificación. Ve conmigo a Romanos capítulo 8, verso 18, por favor. Romanos 8, 18. ¿Sí? ¿Lo tienen? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ustedes, que nosotros, ha de manifestarse. ¡Wow! Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, prometida a aquellos que padecen hoy persecución por causa de la justicia, por seguir los pasos de Cristo. Finalmente ahí en Mateo 5, verso 12, Jesús concluye a estos bienaventurados diciendo, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Muchos de estos entonces descritos están ya en el salón de la fama de los grandes hombres de la fe. ¿Cuál es? Hebreos 11, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés. Vamos a Hebreos 11 y con esto voy a terminar, verso 23 al 26. Hebreos 11, 23 al 26. Hebreos 11, 23 al 26. Dice la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gócense, dice Jesús, y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Grande en los cielos. Ciertamente hay las coronas de justicia, las coronas de gloria, coronas de
vida. Pero la imagen de Apocalipsis de aquellos 24 ancianos es que aún eso, ese galardón, ese premio, esa recompensa, la ponen a los pies del que para mí es el máximo de los galardones, que es Jesucristo. Jesucristo mismo. Amén. Esa, entonces, debe ser la meta, hacia donde está puesta nuestra mirada, en el galardón. Por favor, no me vean a mí. No me vean a mí, por favor. Yo no tengo nada que ver al respecto. Yo solamente estoy de paso. Y todos los que predican a Cristo lo estamos. La meta es Jesucristo. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por concedernos, si esto alguna vez sucede, tal vez ya ha sucedido y sucederá en la vida de cada uno de nosotros, si es que padecemos por causa de la justicia, si es que padecemos por seguir los pasos de Jesús, así como los hermanos del primer siglo que murieron siendo perseguidos. Mi Dios, como lo están siendo ya algunos hermanos en algunos otros países o lugares, Señor, mi Dios, pero te pido que día tras día nos ayudes no a pensar en las consecuencias, porque esas las dejamos en tus manos, más bien que tu causa nos lleve a predicar a Jesucristo, a decir que Jesucristo reina, mi Dios, y ser tus testigos. ¿Testigos de qué? Si nosotros no estuvimos ahí presentes, pero sí de la obra maravillosa que tú mismo has hecho entre nosotros, transformándonos de una vida de pecado a una vida de santidad, Señor. Porque así lo decía al puro estilo de Juan el Bautista: el que tenga 2 capas, de una. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. A los guardias romanos, hagan su trabajo, pero no se pasen, no sobornen, o no reciban soborno, etcétera. Señor, claro que se ve, por supuesto, la causa de Cristo en quienes siguen a Cristo, en quienes son ciudadanos de tu reino, Señor. Hay testimonio pleno. Por eso es que podemos ser testigos tuyos, Señor. Los que no éramos buscadores del reino de Dios, aquellos que no preguntamos por ti, aquellos que no te llamamos, tú, Señor, has transformado. Tú has, Señor bendito, tenido misericordia, has salvado. Mi Dios, concede a esta hermosa audiencia y a muchos hijos tuyos, Señor, que ellos, Señor, así como Esteban, pronuncia las mismas palabras de Jesús antes de ser apedreado: perdónalos, no les tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. Señor, permite, Señor, que podamos decirle a la gente, a los demás, sin tener vergüenza: Cristo reina, Cristo es el Señor. Las consecuencias las dejamos en tus manos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.